días para todos, buenas tardes, buenas noches, según las latitudes donde se encuentren. Bienvenidos a Sin Pasaporte, bienvenidos todas y todos y todas las personas quienes se conectan con nosotros ahora mismo. El podcast donde analizamos y discutimos la actualidad política colombiana e internacional desde una perspectiva migrante y exploramos el mundo con ojos colombianos. Como siempre, estamos tres boyacenses. Desde Francia nos acompaña María Camila Peña, quien se encuentra en el sur de Francia, Nicolás Devia, quien se encuentra en los bellos campos colombianos, y quien les habla, Camilo Antonio Rodríguez, quien me encuentro al este de Europa, en Eslovaquia. Hoy hablaremos de un tema importante que se ha venido hablando durante la semana en el contexto colombiano, que es la situación de los pasaportes y los desafíos que enfrenta el gobierno de Petro versus el desarrollo y la continuidad de la entrega oportuna de los pasaportes y la cobertura de los medios, tanto en el contexto colombiano como lo que significa para nosotros que vivimos en el exterior y que dependemos, digamos, de un documento que se hace tan importante para nosotros. Pero por ahora quiero saludar a mis compañeros. Camila, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola chicos, todo muy bien por acá, todo tranquilito, semana tranquila. Me alegra mucho. Nico, ¿cómo te encuentras? Bien, hola Camilo. Nuevamente aquí bastante frío y invierno, ¿no? Creo que es como la constante, Sí, pero vi que bien. bajaron mucho las temperaturas como por la cordillera. Sí, y las lluvias sí han generado estragos como siempre en las vías. Ujú. Y la vía al llano, por ejemplo, está otra vez cerrada, esa vía que lleva décadas en construcción, mantenimiento, replanteamiento, pues otra vez por las afectaciones frente al clima, ¿no? Pero sí, se ha sentido mucho frío, sobre todo acá, ustedes saben, Tunja hace frío, pero ha hecho frío. Pero bueno, ya la Lo que costumbre. complejo está en todo el mundo. La semana que pasó justo en Eslovaquia hizo frío, llovió un montón y estamos casi que en mitad de verano. No sé cómo estuvo en Francia el clima. Pues esta semana la verdad está sabrosísima porque pues teníamos de esas olas de calor tan fuertes y esta semana ya estaba más tranquilo, entonces está pues es mucho más agradable. Pero vieron, por ejemplo, el tema en Estados Unidos de la catástrofe y demás. Bueno, que aquí lo catalogan como Justo iba a catástrofe, tocar ¿no? ese tema. Pero Sí, fue una complejo. pena, sobre todo por la pérdida de vidas humanas de niños y adolescentes que estaban en campos de verano, ¿no? Pues les afecta enormemente al sur de los Estados Unidos. Justo. Pero vamos con ese tema. Si les parece bien, arranquemos con los hechos noticiosos que nos aquejan en las diferentes latitudes donde nos encontramos. Si quieres, Cami, nos puedes contar algo un poco al respecto de qué sucede en Francia, qué sucede en tus latitudes. Esta semana aprobaron en el Congreso francés una ley que permite la utilización de pesticidas que se habían sacado ya, se habían prohibido ya en el uso de los cultivos. Esta semana lo volvieron como a reintroducir. Entonces fue una controversia porque los sectores de izquierda pues no están de acuerdo y quienes promovieron la medida lo hicieron pensando en que eso iba a ayudar o posiblemente pueda ayudar a la competitividad de los campesinos. Acá hay un gran conflicto en Francia sobre la competitividad que puedan tener los agricultores frente a otros mercados, en donde, por ejemplo, con los tratados de Mercosur, que fue un gran choque, había este dilema, permitir la entrada de productos que no tienen los mismos requisitos que les exigen a los agricultores locales. Eh, entonces era el caso de Mercosur, decían, pero allá utilizan un montón de químicos, de pesticidas, y vienen igual pues van a competir a precios mucho más económicos, pues están arruinando el mercado francés, por decirlo de alguna forma. Entonces era como todo este dilema. Salió esta ley para permitir ese uso de pesticidas, pero pues no es como la medida más coherente pues con la salud de las personas y pues con el tema ambiental que pues está ahorita gritando la búsqueda de soluciones, ¿no? De implementar otras cosas. Gracias, Cami. Nico, ¿tienes algunos hechos noticiosos que nos puedas Sí, pues compartir esta semana? digamos que en principio Barranquilla es la sede de la OCDE, ¿no? Un tema bien importante para el país frente al mundo. Este encuentro en los países latinoamericanos por parte de esta organización, pues deja muy bien parada a Colombia, ¿no? El rédito se lo lleva, o no se sabe bien si el alcalde o el presidente por la gestión de la sede. Allá ha habido un rifirrafi entre protagonismos del evento. Sin embargo, más allá de los temas políticos, es un gran momento para el país que este tipo de eventos se desarrollen en Colombia. De otro lado, es necesario mencionar que las expectativas sobre el alcalde ruso siguen cayendo en picada en lo que tiene que ver con la ciudad de Tuna. Recordemos que aquí fue elegido un alcalde de nacionalidad extranjera, un alcalde ruso,
Y recientemente la Fiscalía ya manifestó que le imputarán cargos en relación con lo que tiene que ver con un contrato que le entregó a quien entonces fuera su demandante de nulidad electoral, y que presuntamente frente al retiro de esa demanda, pues se concedió un contrato cerca de 50 millones en la entidad. Eso es adscrita a la entidad territorial. La fiscalía ya manifestó que va a imputar cargos y esa ha sido como la noticia, ¿no? Un tema bastante amplio que cuestionar, muchas expectativas que habrían sobre la elección de este alcalde y pues sigue cayendo en picada la imagen. Esos han sido como los hechos noticiosos relevantes, lo que tiene que ver con el país. Muchas gracias, Nico. Yo, como hechos noticiosos de Eslovaquia, quiero resaltar un tema importante que surge a partir de la COP celebrada en octubre en Cali. Se destinaron unos recursos por parte de la Unión Europea en Eslovaquia para poder hacer un proceso de reforestación y de reactivación de la biodiversidad en el este de Eslovaquia. Actualmente surte un proceso de revisión por un tema de desvío de capitales y, digamos, de corrupción. Más o menos el dinero que se destinó fueron alrededor de 5 millones de euros que pertenecían a la Unión Europea, pero pues lo lindo del proyecto per se, dejando fuera, digamos, un poco la parte de corrupción que también se presenta en estas latitudes, es que se llama el Campamento Colombia, lo cual pues me llena de orgullo naturalmente. Solo para contrastar un poco la noticia que justo mencionas, Cami, también no sé si vieron que hubo una petrolera en Francia que ha sido embargada por la fiscalía. Se llama Perenco, por nexos con paramilitares y tiene sus oficinas como en el centro financiero de Bogotá. Entonces, pues por ello le están embargando una cantidad absurda de dinero, pues para reparar a las víctimas también, que me parece importante respecto a lo que sucede pues en Francia. Y lo que tú mencionas, Nico, creo que lo que sucede en Tunja, lo que sucede en Colombia con la OCDE, que parte, pues digamos que en este momento y el multilateralismo y como el desafío que sufre en el mundo el multilateralismo, pues creo que al final gana la ciudad, los comercios de la ciudad, la estructura hotelera de la ciudad y del país, y pues que es un gran avance que se celebra en Colombia porque es la primera vez que esta ceremonia surte efecto fuera de los campos europeos. Y bueno, pues maravilloso por los comerciantes y las personas que están gozando de estos beneficios. Pues adicional, no sé, como lo que sucede con los aranceles en Brasil, que aumentaron el 50%, que quieren aumentar el 50% dado que Bolsonaro es llevado a juicio también, como sucede con el caso de Álvaro Uribe Vélez en Colombia y la presión que hace Estados Unidos y la respuesta de Brasil en la misma contraposición de aumentar en 50% los aranceles. La diferencia sustancial acá es que Brasil hace parte del pool de los 20 países que más comercializa con Estados Unidos, entonces el impacto que genera en la economía americana pues es evidente y pues muchas otras cosas más que sucedieron, pero quiero darle espacio a mis compañeros porque escribieron columnas maravillosas. Yo arranqué leyendo la columna que escribió María Camila respecto a lo que sucede con el tema que nos llama el día de hoy, que es respecto a los pasaportes. Y ella escribió respecto a lo que denominan los medios de comunicación en Colombia como una crisis. Desde mi punto de vista, creo que suscribo las palabras de ella. Los hechos al día de hoy no son efectivos o relativos a una crisis, pero que sea ella quien nos explique cómo lo ve, cómo es la inspección que hace de este tema. Los invitamos a todos, por favor, a leerlos en nuestra página web. Gracias, Cami. Sí, pues es que para hablar del tema me puse a buscar y me asombró demasiado los titulares de los medios. Los titulares y los medios, ¿no? Noticias Caracol, Blue Radio, la W, bueno, como los medios tradicionales. Todos, crisis, pánico, como en este lenguaje, ¿no? De generar esta zozobra en la gente. Y uno que me llamó mucho la atención, crisis institucional nunca antes vista. Entonces, claro, pues esto genera un impacto en quien está recibiendo la información, porque no sabemos qué está pasando, como así hay una crisis, entonces empiezan como todas estas narrativas, ¿no? En torno al pánico, al miedo y pues que parecen tener sus orígenes en una supuesta improvisación por parte del gobierno. Entonces, esto de la crisis me llevó a pensar, bueno, ¿en dónde está la crisis y de qué se trata? Y lo cierto es que actualmente el país pues se encuentra en un buen momento, ¿no? Y cité algunas cifras como el desempleo por debajo de los 2 dígitos, una inflación controlada dentro de lo que siempre se ha esperado, un crecimiento económico también positivo, como el boom del turismo que hubo en el 2024.
Entonces como que son varias cosas que no dan cuenta de una crisis y creo que es importante poderlas contar. No, vuelvo al tema, no con el ánimo de defender a un gobierno ni con el ánimo de decir que no hay cosas por trabajar o cosas por continuar a hacer, porque sí, Colombia tiene varios problemas históricos por resolver, sino por no caer en esta narrativa del pánico, ¿no? Que creo que se hace mucho más presente en época preelectoral. Bueno, volviendo al tema de los pasaportes, entonces es bueno. Al final, cuando nos hablan de crisis institucional, también es importante preguntarnos de qué instituciones, ¿no? Y en este caso es de la institución que ha permitido que una empresa tenga, por decirlo de alguna forma, el monopolio sobre la expedición de pasaportes, pero que es una empresa que no solo se dedica a imprimir pasaportes, sino otros documentos de seguridad y además en temas electorales. Y es una empresa que ha estado presente en todos estos como escenarios en el país y que además no solo con eso, sino su composición accionaria y en su junta directiva, pues lo habíamos hablado en interno, que estaban varios expresidentes en la junta directiva y yo no podía creerlo, o sea, para mí era como, pero, o sea, muy raro, pues no, ocurre, ocurre y es un secreto a voces y ahorita parece pues que hoy leía también haciendo esta reflexión Blue Radio decía que fue un fantasma que se inventó Petro. Y yo, o sea, ahí es el punto, un fantasma que se inventó Petro, pero sí lo vienen diciendo desde hace años. No es ningún fantasma, es una realidad, es simplemente un gobierno ahorita que quiere ponerle como un freno a esta situación. Pero bueno, vamos a seguirlo discutiendo y es un poco sobre eso el artículo que les invito a todos y todas a leer. Muchas gracias. El artículo ya se encuentra publicado y básicamente también para darle un poco el paso a la columna que escribió Nicolás respecto a la empresa que está a cargo de las negociaciones, que es Thomas Gregg and Sons, quienes son los cuestionados respecto al gobierno y digamos a todo el proceso que sucede en la actualidad, pero que sea él mismo, digamos que en un proceso de investigación que él ha empezado a detallar sobre los negocios que tiene esta empresa y los nexos que tienen con distintos políticos de la actualidad nacional, pero que sea el que nos cuente respecto a lo que sucede con esta compañía. Retomo la narrativa de Camila para entrar un tanto a esa visión de lo que respecta al tema de los pasaportes. Quizá la noticia se ha centrado en objetivizar un tanto a esa prima, ¿no? Tomás Gregg Hanson, y se habla mucho de ella, pero realmente, ¿qué es lo que hace y quiénes son? ¿Cuáles son sus funciones en la sociedad colombiana desde hace cuántos años? ¿Quién es su junta accionaria dentro del proceso? ¿Qué procesos pueden hacer? Pero hay un tema que llama mucho la atención y es que el 80% de los procesos tiene que ver con las elecciones, de unas elecciones que han estado permeadas siempre por la duda y la duda verídica. Ya vemos cómo al partido Mira, que no es un partido de izquierda, le robaron unas curules hace algunos años. Al pacto histórico le robaron, si no estoy mal, 5 curules del Senado, que fueron, recordarán ustedes, que fueron y se guerrillaron los votos contrastando el software de la registraduría. Y ya entenderán ustedes quiénes son partícipes en la construcción de ese software y de esa tecnología establecida. Entonces, más allá de hablar del tema que es a donde la narrativa nos quiere llevar, de hablar exclusivamente de los pasaportes, donde ha estallado toda esta discusión que intenta taparse como un hecho delirante del presidente, pues más allá de eso no es el capricho del presidente, sino que allí hay algo y de algo, si algo sabemos de Gustavo Petro es que cuando algo dice, razón tiene. Y cuando algo denuncia, el agua llega a algún lugar siempre y creo que el país ha entendido eso, que quizá en su rol de presidente ya no de congresista cuando tenía la posibilidad de denunciar con la misma capacidad, deja empezar mensajes en la opinión pública y es la misma opinión pública desde luego que cuestiona, ¿no? Los medios tradicionales que informan, la que indaga minuciosamente para hallar este tipo de conexiones. Es que como lo mencionaba Camila, aquí hay expresidentes vinculados a las juntas directivas de estas empresas que hacen las elecciones. ¿Y cuánto le cuestan? Sumado a eso hacen las cédulas de ciudadanía, no, no solo la impresión del plástico, sino el riesgo de tener los datos de los Es que integrantes de es una nación para eso. ponerlos a votar. Es que es eso, es eso. O sea, ¿cuánta Tienen los, información no tienen? tienen la información de las personas y tiene información dónde vota, cuándo vota, si vota o no. Y además también
seguramente de cuál fue su vota, ¿no? Estos software permiten, imagino que hacer, ¿cuántos votantes habrá en una mesa? ¿200? ¿500? No sé. Pienso que allí puede ser un estimado de la tendencia, ¿no? Bajo estadísticas, incluso para direccionar a esas personas a dónde están votando. Entonces, es muy peligroso realmente lo que pasa y lo que ha denunciado el presidente, pero ya ha salido toda la opinión pública a decir que no, que si él ganó las elecciones fue bajo ese software y bajo esas garantías es que se le debe proteger a él o tal o como tal a la democracia. Entonces, muy curioso lo que sucede. Un tanto es hacer el análisis de cuáles son las funciones que hace esta empresa y como les menciono, quizás son pistas del presidente para dejar establecido este tema. Deja por fuera a la canciller Laura Sarabia, que casi no se va al gobierno por multiplicidad de eventos más de corrupción, pero así será el tema tan grave. Incluso ya la Procuraduría abrió alguna investigación. En síntesis, pues invitarlos a leer la columna para en mayor detalle encontrar los elementos que se denotan allí y cómo estos efectos pues son verídicos y comprobables con temas que han pasado, ¿no? En el país, que no son aleatorios, pero hay que quieren hacer ver que este país ha sido supremamente garantista en temas de elecciones y a pesar de que esta empresa lleve años, décadas haciéndolo y que la victoria de Gustavo Petro pues parece sanear. Muy cuestionado el tema. Han dicho también, como un tema aparte, que el presidente quiere aplazar las elecciones. Y ahí está nuevamente el fantasma de las dictaduras, de las que nos han advertido para generar fantasmas que no existen y distraer realmente a la opinión pública de lo cierto, que resulta que una sola empresa maneje este monopolio de la democracia, si así se quiere llamar. Ese es, Camilo, como el artículo. Muchas gracias por tu aporte. Hace parte del proceso que queremos surtir, digamos, en este análisis. Solo para contarles, digamos que yo he tenido la oportunidad de vivir en dos países distintos, tanto en Eslovaquia como en España. Quien maneja el tema del proceso de ejecución de pasaportes y de las elecciones, tanto en España como en Eslovaquia, lo hace a través del Ministerio Público, el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior encomienda en los dos casos, en los dos países, a la policía, quienes son quienes ejecutan la fabricación y la construcción de los pasaportes. Y eso como abrebocas para poder generar el desarrollo de esta conversación. ¿Ustedes están de acuerdo con que el desarrollo del cuidado de la información de los colombianos recaiga en empresas públicas del Estado? ¿O cómo ven la propuesta que ejecuta el gobierno respecto a poder hacerlo público a través de la imprenta nacional en consorcio con la Casa de la Moneda de Portugal? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son las expectativas que eso te genera, Nicolás? Y en términos de planeación estratégica, ¿cómo lo visualizas tú? Bueno, es que usted da un término que es clave y aquí es el Estado, ¿no? No es el gobierno. Y la gente confunde mucho esos dos términos, Estado y gobierno. El gobierno es el administrador del Estado, sí, para no entrar tanto a una discusión teórica. Y eso diferencia mucho el tema. Si es el Estado el que lo garantiza, quizá incluso una entidad independiente puede hacerlo con financiación del Estado. La registraduría es la muestra de que eso ya lo tienen los estados, además es deber tenerlos. Lo que pasa aquí es que quizá no tenemos la tecnología y no hemos tampoco nos hemos esmerado convenientemente por obtenerla para seguirlo concesionando. ¿Qué es una concesión? Entregarle una facultad que debe ser pública a un privado para que lo administre. Y así llevamos 2 décadas. Eso es lo que se ha otorgado. Ahora, lo curioso de todo esto y lo que ha estallado realmente en una preocupación es que las licitaciones que se hacen para este tipo de contratos no tienen competidor, porque parece que se han establecido bajo pliego sastre. ¿Qué es un pliego sastre? Yo le acomodo los pliegos de condiciones de tal manera que solo usted se los pueda ganar. Ejemplo, Camilo es ingeniero químico, en una hipótesis, y entonces yo voy a decir que necesito un ingeniero químico que resida en Eslovaquia y tenga un podcast. Entonces, realmente, si compitemos, pues competimos cualquiera de las otras, no vamos a tener los requisitos que usted cumple y que usted me demandó para que yo lo pueda elegir. Eso creo que es lo que está pasando. Ahora, como el presidente puso el grito en el cielo, lo que ha costado ya 3 cancilleres, entenderán ustedes a Murillo, anteriormente vino Leiva, que ha salido desastrosamente a hablar mal del presidente, y ahora Laura Sarabia, que duró muy poco. Parece que todos han tenido que ver con este contrato. ¿Cuántos jefes poderosos económicamente habrán allí? ¿O cuál es la necesidad de tener ese monopolio para no poderlo soltar? ¿Y cuál será el poder tan grande que ni siquiera el presidente de la República ha logrado contrastar o disminuir o minimizar la posibilidad de que ellos continúen allí? ¿Cuál fue el desaire del presidente? Que estas personas le dijeron al país que iban a hacer una licitación más transparente, pero mientras eso se han suscitado creo que 2 prórrogas. ¿Y qué significa eso? Que mientras
mientras se hace una nueva licitación para que ya no gane esta empresa, pues ellos siguen tomando el control. Muy curioso, entonces les ha salido la jugada perfecta porque no han acudido a la licitación para obtener competencia, nadie ha puesto un grito en el cielo y siguen haciendo los pasaportes y siguen manejando todo así. No solo es con eso, sino creo que están vinculados con la elaboración de las cédulas de ciudadanía, con el transporte de tarjetones electorales y la elaboración de los mismos, con la aplicación que informa dónde son los puestos de votación de las personas. Es decir, este conglomerado empresarial está en todo lo que tiene que ver con los datos de los colombianos y con la democracia de los colombianos. Pero ese monopolio, pues es incuestionable, ¿no? ¿Cuánto poder habrá allí? Es lo que veo, Camilo. Entonces, si el Estado lo maneja, mi criterio debería ser una posibilidad que se democratice y no se monopolice a través de una entidad pública como está, privada más bien como está sucediendo ahora. Camila, repitiendo mi misma pregunta, ¿cómo ves la posición del Estado colombiano versus hacerlo Sí, público y a la planificación estratégica que ha llevado a cabo? sí, de hecho, también se vio esta semana algo interesante en este caso, y es que apareció otra empresa involucrada y es la empresa estatal francesa que se dedica a la impresión de los pasaportes acá. Entonces, cuando se abrió la licitación en su momento, que participó Thomas Grandsons y esta Casa de Moneda Portuguesa, también participó una empresa francesa, una empresa estatal francesa. Entonces, por un lado, para contestarte que acá también se maneja, pues es el Estado quien lo administra, ¿no? Como la impresión de pasaportes, pues. Y que dentro del caso colombiano, entonces estos también participaron por la licitación. Cuando quedó adjudicada a Thomas Sons, ellos dijeron no, pero lo que está diciendo Nico, ese pliego estaba hecho para que se lo ganaran ellos, se cayó la licitación, la declararon desierta y ahora esta empresa, Thomas Sons, quiso demandar al Estado colombiano por, creo que eran como 140.000 millones de dólares, una cosa así, quiso demandar al Estado colombiano. Luego con las prórrogas, pues desistieron o dejaron ese tema ahí como quieto para continuar con las prórrogas. Entonces creo que también por ahí va como ese uso del poder. Entonces, pues contestando a tu pregunta, pues yo creo que es apenas lógico que sea el Estado quien haga, pues quien maneje los datos de los ciudadanos, ¿no? Y que la propuesta que tiene el gobierno actual es poder dotar de capacidades a la imprenta nacional para que ejecute estas labores, que es apenas obvio. Entonces, creo que debería ser. Sí, quería reencauchar una noticia vieja ahora que Camila menciona eso. ¿Ustedes recuerdan esa denuncia de la jurídica de la Agencia Nacional de Defensa que le costó el cargo cuando Álvaro Leiva era canciller? Y ella denunció que Álvaro Leiva se había reunido con la gente de los pasaportes en París y que salió el conciller a decir que dónde los habían favorecido, es decir, puso el grito en el cielo el señor. Pues es que la noticia sí ha envejecido muy mal y nadie la ha desempolvado, porque seguramente a esta señora le costó el cargo porque el presidente pensaba que Álvaro Leiva le era fiel a sus objetivos y resulta que no fue así. Y seguramente Álvaro Leiva tiene mucho que ver en todo lo que está pasando con estos temas de los pasaportes. Pero bueno, era para recordarles eso ya que Camila lo... Justo iba encaminada un poco mi pregunta respecto a eso, como para dar un poco contexto a nuestra audiencia. La licitación parte en el 2023, cuando era nuestro canciller Álvaro Leiva. Como menciona Nicos, le voy a despotricar del mismo gobierno. Y pues sale una licitación pública que al final termina siendo adjudicada específicamente a Thomas Gregor Sons, porque digamos que los demás participantes de esa licitación no pueden participar. Y entonces pareciera que si hay una licitación tipo sastre, como lo mencionan brevemente. Después entra posteriormente el canciller Murillo y posteriormente entra la canciller Laura Sarabia, pero les quería preguntar era eso, ¿no hay una responsabilidad desde el punto de vista del gobierno Petro respecto al seguimiento de la tarea y cuál es la responsabilidad que acaece al gobierno, dado que es el mismo gobierno quien organiza el tema de la licitación? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo vivencian ustedes a partir de esa trinchera? Camilo, no sé si pueda, que se me dan las ideas y les pido excusas a Camila porque se me dan las ideas, pero fíjese que este problema no es tanto como usted lo menciona, Camilo. El presidente le ordena al canciller Álvaro Leiva, en ese entonces, ¿no? Estoy refiriéndome al inicio del gobierno, que pare esa licitación. Le dice, ahí hay gato encerrado. Y yo, de hecho, lo hice en un discurso en plaza pública. Yo no voy a entregar contratos a dedo, no sé si ustedes lo recuerdan.
y es porque el contrato ya se había entregado. Y lo que hace el presidente bajo orden o dándole orden al canciller en aquel entonces, es usted termina ya ese proceso y se echa para atrás, términos no jurídicos. Y al hacer eso, pues generó un agravio contra esta gente, porque ellos ya se habían ganado el contrato. Entonces lo que ellos dicen es, ah, sí, nosotros ya nos ganamos el contrato, los vamos a demandar y les vamos a cobrar toda la plata del ciento mundo. diecisiete mil millones. Exacto, pero es por eso, no es porque haya ganado otro, porque haya sido irregular, sino porque arbitrariamente el presidente dice no al contrato porque ese contrato está mallado. Pero pruébelo, es lo complejo de todo esto. Y ahí se ha dilatado, es lo que le menciono, se ha dilatado sin obtener éxito en ninguna licitación. Y como no hay nadie más que lo haga, pues ¿a quién dejamos? Al que lo estaba haciendo. ¿Y quién es el que lo está haciendo? El que también se la ganó. ¿Y quién es el que se la ganó? El que se la ganó hace 20 años. ¿Y quién es el que hoy es el posiblemente también se la puede ganar porque solo ellos tienen la exclusividad de una máquina que se solicita en esa licitación? La misma empresa. Entonces es un tanto como para reflejar eso, Camila. Perdón, Camila, pero no lo vuelvo a hacer. No, yo creo que pues el gobierno ha asumido justamente su rol y su responsabilidad. O sea, después de 2 décadas de tener la misma empresa, es el primer gobierno que lo cuestiona, ¿no? Ya está pues asumiéndolo, ¿no? En ese papel. Que ya en lo práctico, en el ejercicio, pues hemos tenido 3 cancilleres que pues no sabría yo decir si es a qué están jugando, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el presidente ha estado presente y le ha puesto frenos y lo que decía Nicolás al principio, Laura Sarabia, que había estado implicada desde el principio en un montón de escándalos, hasta este estado de cosas, el presidente le dice no voy a firmar ninguna prórroga y ya, ¿qué va a hacer? Entonces creo que el gobierno, en cabeza del presidente, ha hecho o avanzado en la medida de sus posibilidades porque no sabemos a qué gigantes se están enfrentando. Ya. Ahora, desde mi punto de vista, y quiero preguntarles con absoluta ignorancia, ¿no hace parte de un seguimiento riguroso al proceso que se ejecuta desde el 2023? Y lo pregunto es porque si el gobierno es el encargado de presentar la licitación pública, se demora desde el 2023 hasta la fecha para surtir el proceso de una licitación que cumpla con los parámetros y en donde puedan entrar otros actores, como los actores franceses, como los factores europeos o como los factores en este caso de Portugal. No hay una responsabilidad directa de seguimiento de la tarea en específico porque nos cuestan a los colombianos 3 cancilleres. Camilo, es que el gobierno es uno, ¿cierto? Y la función pública es otra. Y aquí el poder de la función pública nunca se ha cuestionado porque es un poder que se supone es independiente. ¿Y qué es el poder de la función pública? Todos los empleados, mandos medios, abogados, los que estructuran el proceso. Allí también hay política, sobre todo en un país donde todo se maneja con cuotas políticas. Entonces, seguramente incluso quien haya posibilitado el espacio de esos cancilleres en ese entonces tenía tentáculos sobre el objetivo final. Quiero hacer un paréntesis para que miren el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El presidente nombró a alguien que creía que era transparente, pero allí adentro había una podredumbre frente a todos los operadores. Todos operaban a favor de sus intereses políticos particulares y con sus coimas y demás. Entonces, es muy complejo que el gobierno trance una línea, y ha sido como lo evidente este gobierno, trance una línea en política, proyección institucional, en elementos estructurales y políticos del país, y que la gestión pública acepte ese rol, ¿no? Con todo lo complejo que resulta desvanecer esos temas. Para hablarle en concreto, el presidente pudo dar la orden de que el tema se parara y puedo decir, van a hacer los pliegos de manera objetiva, pero es que aquí los pliegos no los hace el presidente, los hace la misma Cancillería, quien establezca la licitación. Y seguramente allí es donde está el problema directamente, y es un problema intocable, sobre todo con cargos sobre los que usted no tiene manejo, ¿sí? Y creo que es lo que está pasando. De hecho, el mismo presidente ha denunciado que hay una mafia allí para poder que esto suceda, y eso es lo que le ha costado la cabeza incluso a los mismos cancilleres que han salido, ¿no? Eso es lo que veo, que el problema es de la función pública, y cuestionar a la función pública, pues, que allí no hay una ilegalidad. Si usted lo analiza, los pliegos son lícitos, las estructuras son lícitas, pero logran excluir con la habilidad jurídica
a los demás competidores y quedarse con el contrato, que es lo que he visto. Es que es increíble que un país como Colombia solo tenga un oferente con la capacidad de hacerlo. Y por ejemplo, ¿cómo puede usted excluirlos? Poniendo una cláusula dentro de esos pliegos de decir que el oferente haya tenido experiencia con un proceso en Colombia. Seguramente con eso ya yo logro excluir a los demás oferentes internacionales que tengan la intención de hacerlo. Ese es realmente el problema. Y sobre eso, la ley, o sea, es decir, el tema está apoyado legalmente. El problema no es de ley, el problema es de ética, que es lo que en tantos casos le hace falta a los funcionarios, ¿no? Sin generalizar, ¿no? Porque veo que no quiero encauzarme en eso. Cami, ¿qué opinión te merece? Yo creo lo mismo, o sea, y aprovecho de aquí para echar la cuña. Pues yo que trabajo actualmente en contratación pública, que me dedico a eso, pues sé que hay un margen de maniobra enorme en la persona que está elaborando el documento, los pliegos de condiciones, las etapas, la información que entrega, o sea, en eso hay un margen de maniobra enorme. Entonces, pues el gobierno, digamos, el presidente puede tener todas las intenciones, pero pues quienes están ejecutando son sus cancilleres. Pues ya entrar a controlar eso y eso que está también enfrentado a otras presiones políticas y económicas de otros grupos de poder que están involucrados, pues yo creo que es muy berraco. Gracias. Quería preguntarles también adicionalmente cómo ven la designación de la nueva canciller Rosa Villavicencio con este problema, entendiendo que ahora hace parte como del ejercicio que controla el jefe de gabinete, en este caso Alfredo Saade, y lo que pasó con la Procuraduría de poder empezar a abrir los procesos de investigación respecto a la continuidad del proceso. ¿Está a salvo este proceso a través del jefe de gabinete Alfredo Saade o cuáles son las opiniones que le merece a ustedes, dado que, por ejemplo, una ficha o un alfil importante del gobierno sale por, digamos que este traspié del gobierno, no sé cómo llamarlos? ¿Cómo lo ven ustedes? Pero si está a salvo, ¿cuál proceso? No entendí. El proceso de la continuidad de la ejecución de los pasaportes que pase a Ah, ya. continuidad del... Sí, bueno, volviendo al tema de la supuesta crisis institucional, ¿no? Nos vamos a quedar sin pasaportes en Colombia. O la verdad, pues dudo mucho que eso ocurra. O sea, el contrato igual, si no se logra, digamos, poner en obra la idea inicial del gobierno, el contrato tendrá que prorrogarse. O sea, los mecanismos legales están, no hay, pues como yo lo veo, ¿no? Desde el punto de vista jurídico y político, para mí es tan sencillo como prorrogar el contrato que ya existe, o sea, ya lo llevan haciendo los últimos 4 años, pues ¿por qué no hacer otra prórroga y ya? Entonces, la continuidad en la prestación del servicio, pues no creo que esté en riesgo. Pues yo, yo, Nico. yo, yo Alfredo Sae no es como mucho de mi agrado temas políticos, ¿no? Yo creo que sí ayuda a la elección, pero es una persona muy cuestionada y bueno, eso es un debate que quizás después daremos. Pero creo que ya se lo había mencionado en lo que tiene que ver con el tema de los pasaportes. Ese temor de que nos vamos a quedar sin pasaportes ya lo vivimos hace 2 años, que realmente sí nos estamos quedando sin pasaportes porque el presidente dijo no van más. ¿Y a quién le dijo? A esta empresa. Grace le dijo no van más, porque ese pliego que ustedes están haciendo es ilegal. Ustedes se ganaron el contrato de manera ilegal. ¿Cuál es el problema? Es que técnicamente no tenemos la capacidad para reemplazarlos. Entonces, al presidente le ha tocado tragarse ese sapo de seguirlos teniendo allí. Y nada ha sido más conveniente para el discurso decir que los estamos atacando, pero siguen allí. Porque si usted mira, ¿para quién es conveniente que no haya licitación? Para ellos, porque van a tener que seguir renovando el contrato y seguírselo entregando a ellos mientras no haya otro gerente. Y no lo hay. Y la única forma de que lo haya es que haya licitación. Y cuando hay licitación, se lo ganan ellos. Entonces, es un círculo vicioso donde todo pasa, todo se cuestiona, todo el mundo se ataca, pero las cosas siguen exactamente igual. Justo eso quería tocar, porque me parece que para poder formalizar y fortalecer, digamos, la institucionalidad desde lo público para la ejecución de los pasaportes, como sucede en Europa, en Francia, en Eslovaquia, en España, se necesita una dotación especial en términos de industria de generación de pasaportes, de la tecnología, el tema del biométrico, de toda la capacidad instalada que necesitan las empresas, que al parecer solo la mantiene Thomas Gregg Sons, y que parte del proceso es que la Casa de la Moneda en Portugal migre la capacidad instalada para la imprenta.
Más o menos algunos estudiosos del tema dicen que aproximadamente esto puede tardar 8 meses, pero el presidente toma la decisión faltando, bueno, menos de 50 días para que se cierre la licitación con Thomas Gregg Sons y nuevamente se para en la posición de no poder darle continuidad al proceso, tal como lo mencionas, Camila, que sería lo ideal, mientras que ese proceso de dotarnos de la capacidad se da y que potencialmente sí podría poner en riesgo la situación de la continuidad de los pasaportes. Pero lo que les quería preguntar era eso. A mí sí me parece, desde mi punto de vista, que ahí tenemos algo de diferencia, que sí creo que hay una responsabilidad del presidente en torno a la revisión estratégica del proyecto, porque desde el 2023 se pudo haber surtido el proceso para empezar a dotar a lo público de esta industria para llegar a este momento en el cual no necesitáramos más aperturar el proceso de licitación con Thomas Gregg Sons y hacerlo autoabastecidamente. Solo tocando el tema de los pasaportes, porque ya vamos a pasar con el tema de las elecciones y lo que sucede. Pero quiero saber si tienen algún punto de vista disonante respecto a lo que acabo de decir o cómo lo ven ustedes. Yo insisto, Cami, que pues el presidente no puede estar encima de todos los contratos. Creo que para eso tiene su equipo, para eso tiene un programa y para eso da unas ideas. O sea, la idea de dotar a la imprenta nacional de estas capacidades fue de él y podríamos decirles una orden, ¿no? De alguna forma. Pero él no Pero si tú puede estás en una estar. empresa, perdón que te interrumpa, discúlpame. Si tú estás en una empresa, ¿no crees que este era el tema más importante de la Cancillería? Y digo, creo que es el tema más importante porque creo que le impacta a todo el desarrollo mundial Claro, de lo que claro, es claro, pero es que fundamenta a él no Colombia. tiene solo la Cancillería a su cargo, o sea, lleva todas las semanas, parce, es que es impresionante, todas las semanas apagando incendios. Que el atentado, que la reforma, que la consulta, que estaba drogándose en París, nosotros tenemos todas las semanas un nuevo escándalo en este podcast que es creado por los medios. Entonces, imagínate, todas las semanas apagando incendios, un aparato estatal enorme, pues yo no me imagino en qué cabeza cabe que él tenga que dedicarse a supervisar cada contrato. Si para eso está su equipo. O sea, Laura Sarabia era su mujer de confianza y no lo logró hacer. Era su mano derecha y no lo logró hacer. O sea, Nico, escucha música de fondo. ¿Está pasando un camión? No, espere, espere. Nico, que esto quede grabado. Ya, ya. Ahí. Ahora, Que me güey. entró una llamada y me Nico, reinicio. ¿Me escuchas? ya, sí. Fuerte y claro. ¿Qué opinión te merece respecto a mi argumento? Entiendo que podemos tener diferencias, pero quisiera escuchar qué opinas tú. No, yo realmente sí parto de que, como le mencionaba anteriormente, no estoy seguro quién haya puesto a los cancilleres, si realmente fue el presidente. Hoy que analizo, Álvaro Leiva no siempre fue de izquierda, casi que nunca lo ha sido. Perteneció también al santismo, ¿no? Se hizo un tanto popular en el proceso de paz del presidente Santos, pero ya había estado en los gobiernos conservadores de los 90, siendo ministro y en calidad de ministro de los gobiernos más conservadores que hayan existido. Ya han visto ustedes la calidad personal que es al salir a hablar del presidente. Entonces, para mí, estos mismos gremios empresariales que tienen poder político, porque no es solo el poder empresarial, sino político, han sido los encargados directamente de poner los cancilleres. Quizá la única posibilidad o la confianza o la última bala que le quedaba al presidente era confiar en Laura Sarabia, pensando que allí había algo de fidelidad. Y tal vez allí fue donde se dio cuenta que nunca fue así. Ya lo hemos mencionado 3 veces, pero es cierto, en ningún otro escenario le costó la salida del gobierno a Laura Sarabia, sino solo cuando fue hasta la Cancillería y duró menos de 2 meses. Entonces, el poder político, el poder económico que hay en la Cancillería no respecta solo a los pasaportes, respecta a quién va a ser el futuro presidente y quiénes han sido los últimos presidentes con ayuda de quién. Yo se los mencioné que los había relatado en la columna, pero lo reitero. Es que tener el poder de la información, tener el poder de quién hace las cédulas, tener el poder de quién hace, quién maneja y administra las elecciones, pues es el poder, tener el poder de la democracia, es el tener el poder de elegir quién gana una elección. Y lo que quedó claro es que la contrastación de estos software requiere una operación de un desgaste amplísimo y con capacidad económica que por fortuna el pacto histórico se dio cuenta cuando pensaron que Iván Duque les ganó fraudulentamente, si no esto no hubiera pasado. Y pasó. Lograron recuperar 5 curules del Senado porque fue contrastado de que ese software no contabilizó este tipo de votos. Se perdieron 5 millones de votos. ¿Cuántos son 5 millones de votos en una democracia? Bueno, no sé si fueron 5, pero se recuperaron esos 5 curules. Desconozco las cifras. Yo creo
que realmente, para controvertir su argumento, no es que la posición del presidente sea exclusivamente la de estar pendiente o encima de todo, sino que para eso es el poder de delegación. Y el poder y la responsabilidad decae directamente en los cancilleres. ¿Y quién ha llamado directamente hoy la Procuraduría a los ex cancilleres para que respondan de qué fue lo que pasó allí y por qué otra vez mágicamente no se hizo nada y el proceso volvió y se renovó? Muy, muy, muy curioso, acá. Yo quiero añadir una cosita y ya, no, una cosita sobre uno de los propietarios de Thomas Grecanson, de los hermanos Bautista. Uno de ellos fue condenado en Estados Unidos por fraude a varias entidades y ha sido una información que se ha ocultado y que se logró ocultar hasta ahorita que está saliendo porque, porque se está moviendo todas estas aguas, ¿no? Pero imagínate, o sea, si a ese nivel, ¿no? De fraude en Estados Unidos, ocultar esta información, si a ese nivel llega la empresa y logra licitar en Colombia, eh, pues yo creo que acá como que con lo que se está enfrentando el gobierno es con algo mucho más poderoso de lo que se pueda imaginar uno. Solo para cerrar un tema y desde el punto de vista de las finanzas, pertenecer a la junta directiva no es lo mismo que pertenecer a los accionistas. En muchos casos suceden las dos cosas, pero no necesariamente pertenecer a uno indica que tú perteneces a la otra, que fue lo que partió, digamos, la premisa, Camila, si no estoy mal. Ahora, mi siguiente pregunta va encaminado a eso respecto al tema de las elecciones. Yo, para ser franco, no pude votar en España porque, pues, naturalmente no fui nacido en España ni tenía nacionalidad española, pero tuve la oportunidad de conocer los tarjetones y el sistema electoral en Eslovaquia, que al final termina siendo muy parecido con el formato de 14 y E21, no recuerdo bien la cifra, que se dispensa en Colombia. Y creo que al final el mecanismo es exactamente el mismo. ¿Están en riesgo las elecciones a futuro? El software que tú mencionas es de carácter español y fue pues instaurado para la registraduría con la autonomía, entiendo que es independiente de Thomas Gregg and Sons, la auditoría que se hace sobre el software que tiene la registraduría. ¿Pero ustedes sienten que están en peligro las elecciones del 2026 o cómo lo ven? Yo creo que todo el tiempo han estado en peligro. O sea, yo no veo que, yo no, o sea, me parece otra cosa ahí como por desviar la atención, la verdad. Siempre has estado en peligro. Las elecciones en este país las han financiado con plata de narcotráfico, con violencia, como que ahorita preocuparse porque los tarjetones, pues no, igual se van a hacer. No, yo solo tengo ahí una crítica. Aquí nos han dicho que las elecciones han sido las más rápidas de la historia y cada vez nos preocupamos más por la velocidad que por la verdad. Y quizá la elección de Trump, pues se supo como 3 días después. Acá a las 10 de la noche ya tenemos siempre la decisión, ¿no? De hecho, estoy siendo exagerado. A las 8 de la noche se sabe ya quién es o quién no. Lo peligroso de la velocidad es que deja mucha incertidumbre. Y les repito, se recuperaron 5 curules del pacto histórico. 5 curules al Senado es una cifra que debería alarmarnos muchísimo, pero pues no sucede ¿Tú así. no crees que eso habla bien del sistema electoral que tenemos nosotros, que dé la oportunidad de recuperar esos curules? Partimos de una No, premisa, eso no debería no, suceder. no, es que eran todo para la contraposición del mismo software de la registraduría, logró recuperar ese número de votos que no aparecían a favor de la lista cerrada del pacto histórico. De hecho, yo creo que la lista cerrada lo que posibilita es que se dispersen esa serie de votos que en principio fueron para la izquierda, ¿no? Y que cuántas veces, cuántas elecciones no se habrán ganado en muchos escenarios, pero que por esos caminos se han perdido. Y no solo eso, yo creo que Camila ahí es acertada en el tema, las elecciones no están en peligro solo por eso, sino que la democracia está rodeada de mafias, de narcotráfico, de platas oscuras, políticos enquistados en el poder, de empresarios siendo políticos más interesados en sus mercados que en contribuir al sector público. ¿Y quiénes pagan? Pues las regiones, que se encuentran totalmente estancadas porque a los únicos que les van bien son los líderes del partido que dirigen sus ciudades. Entonces, preocuparse por la elección, claro, el software es una cosa, hay que hablar también de muchas políticas públicas que contribuyan a la disminución de la transhumancia electoral, de la ética en la política, de la ética en la elección. Es increíble el número de formatos que un contratista ya tiene que llegar.
pero lo curioso es que los contratistas que a veces más se llevan la plata y menos cumplen son los que sí financiaron las elecciones, dieron plata directamente, repartieron plata de tejas, bultos de cemento y no pasa nada. Se vuelve un tipo de el nepotismo se lleva en las venas, ¿no? Aquí el interés no es hacer política, sino ganar. Y cuando se quiere ganar más que hacer política, todo fin justifica cualquier medio, ¿no? En términos maquiavélicos. Ok, chicos, súper. No, yo solo quería compartir el tema de lo de la encuesta. Me parecía importante algunos puntos de la participación pues, de métricas socioeconómicas y democráticas que establece que la orientación política de los colombianos, no sabe, no responde, se ejerce en un 40,7%, la derecha tendría un 21,1%, la izquierda el 21,9%, el centro el 14% y ninguna 2,3%. La calificación de Gustavo Petro, que pésimo tiene un 26,6%, malo 23,7%, bueno 30,3%, excelente 8,4% y no sabe, no responde un 11%. ¿Y el ambiente político? ¿Cuál es el tema que a usted hoy más le preocupa en Colombia? Según la encuesta, el primer puesto se lo lleva el acceso a la salud con el 23,7%, el segundo la inseguridad con el 20,3% y el tercero la corrupción en el país con el 15,9%. ¿Quieren agregar algo respecto a la métrica? ¿No creen en la encuesta? ¿Cuáles son sus posiciones? ¿Cómo la ven? Vieron que el candidato presidencial que actualmente está en la UCI, Miguel Uribe Turbay, terminó ganando la intención de voto sobre los candidatos de derecha. Sí, sí, muy curioso eso, Camilo. Justo quería hablar porque no se habló mucho en la encuesta, para ser sincero. Soy sincero y tampoco he visto, no se ha difundido la noticia como otras noticias acá, pero sí se difundió la imagen de Miguel Uribe y llama profundamente la atención, como lo advertimos en episodios anteriores. La derecha quiere llevarnos a la narrativa de la violencia para recuperar un espacio en la política. Y eso sucedió antes o se dijo antes de que esto pasara. Y les funcionó. Mal o bien, ha funcionado. La derecha ha recuperado la narrativa, los atentados siguen en el país. Ayer hubo una mula, un animal cargado con explosivos y afectó a algunos miembros de la fuerza pública, asesinatos como siempre, y esa narrativa sigue construyéndose en el país de que regresó la violencia, de que al frente la guerrilla manda. Entonces, todo este tema de narrativa sigue inflando los intereses de una derecha que nunca construyó políticas sociales pero que hoy se rasga las vestiduras por criticarlas. Muy curioso aún que la manipulación mediática frente a las elecciones siga siendo tan frecuente. Uno piensa que el país crece en eso, pero realmente no. Algo como esto, pues evidencia que es muy fácil convocar esa serie de sentimientos para llevarlas a las elecciones y a las decisiones. Y recordarán ustedes que cuando se ganó el plebiscito por la paz, el no, la estrategia confesada por ellos mismos posterior fue esa, ¿no? Hay que llevarlos a votar con rabia y justamente creo que es la misma estrategia que están intentando llevar hoy a las urnas, de que las personas vayan con rabia a votar en contra de todo lo que parezca o se parezca más bien a este gobierno. Em, no, me llama la atención que los temas como de mayor importancia sean la salud. La seguridad me lo imaginaba, pero lo de la salud no lo esperaba y me llama mucho la atención porque es como algo muy, muy cotidiano, ¿no? Algo que aqueja sí, a la gente en el día a día, ¿no? Tener acceso, tener medicamento, que la atiendan rápido, que la atienda un especialista, como estas cosas. Y es cierto que a veces los discursos, las políticas, todo queda como muy ajeno a estas realidades cotidianas. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Como el tema de la salud. Y ya pues en una encuesta en donde evidentemente los dos primeros que puntúan son Miguel Uribe y Vicky Dávila, pues obviamente el presidente pues no va a tener la mejor favorabilidad. Pues eso es todo, chicos. Muchas gracias por su tiempo, por estar una noche más, una tarde más con nosotros. Esperamos este capítulo sea muy conversado, muy dialogado entre las familias, entre las personas. Un abrazo grande para todos, síganos en nuestras redes sociales y nos volveremos a encontrar en 8 días. Un abrazo grande para todos, Cami, y besos y abrazos para ustedes. Chao. Camilo.